El Evangelio que hemos escuchado esta mañana es el capítulo 7 de San Lucas, ¿no? Estamos reflexionando en 3 semanas el Evangelio de San Lucas y el domingo meditamos siempre el Evangelio de San Mateo. El capítulo 7 de San Lucas nos habla de una parábola de unos niños que podríamos llamarle, en palabras comunes, los niños caprichosos. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación?, dice Jesús. Esta parábola de los niños caprichosos pueden ser para nosotros esta mañana una evaluación de nuestra actitud frente al Evangelio de Jesús. Jesús siempre mostró los signos claros de su identidad a través de sus milagros. La misericordia de Jesús manifestada allí en el Evangelio en diferentes momentos son verdaderamente incomparables. Su misericordia revirtió la enfermedad, curó a muchos, también algunos resucitó, le dio el chance de volver a la vida, alivió el sufrimiento de muchas personas y los puso a todos en el camino y en la nueva dirección de la esperanza. Frente a todas estas evidencias, a toditas estas evidencias de tanto amor de Dios manifestado en la persona de Jesús hacia nosotros, hacia los hombres, no todos lograron comprender y asumir la persona de Jesús. Me estoy refiriendo en ese momento al instante, a la vida pública de Jesús. Pero no hay nada diferente entre esa vida pública de Jesús relatada de alguna manera en el Evangelio de hoy a lo que actualmente nosotros vivimos. Preguntaban a Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? La respuesta se cae de su peso, pero la respuesta es en definitiva un no unánime. Ha habido una división de pensamiento y de opiniones frente a la misión de Juan el Bautista, pero de igual manera hubo una división constante de opiniones respecto a la persona de Jesús. El pueblo, particularmente los pecadores, decidieron no creerle. Unos sí, otros no. Tal vez la mayoría creyeron y decidieron convertirse. Pero la más triste situación está entre los más religiosos. Los fariseos, los legalistas, no le creyeron e intentaron frustrar el plan de Dios sobre ellos. Frente a esta realidad entra Jesús con las palabras duras que hoy hemos leído en este Evangelio. Precisamente las palabras fuertes que hoy hemos leído. Vino Juan, no le creyeron. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís que es un borracho. Jesús, con esta parábola de los niños caprichosos, que puedo llamarle así, quiere decirnos tal vez una pregunta muy sencilla. Y bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Se les ponen las cosas fáciles y no siguen a Jesús. Se les da la oportunidad de buscar al Señor y se alejan más bien de Él. Dios los ama hasta el extremo
los cuida y los protege, y ustedes huyen de Él. Jesús, podría decirse que en el Evangelio de hoy apeló a una ironía. Les tocamos y no bailan. Les decimos cosas para que lloren y no lloran. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Son unos caprichosos que quieren hacer lo que ustedes quieren, pero no buscan verdaderamente a Dios? ¿Hay algo de parecido a esa realidad hoy? ¿Se diferencia de ese momento de Jesús al nuestro? En absoluto, nada. La situación es igual. Fíjese bien que hoy la gente se ha vuelto incluso caprichosa. Muchos agentes de pastoral se han vuelto más desobedientes que antes. Hacen lo que les da la gana. La gente quiere la religión apegada a sus placeres. Quiere que la palabra se acomode a su tiempo y a su gusto. No son ellos que buscan la palabra a la hora que sea y en el día que sea. Hay que buscarle hora y día. Porque si no es esa hora y ese día, yo no voy a la celebración. ¿Ve qué cosa, no? Sino que somos tan caprichosos, ¿no? Nos hemos vuelto más caprichosos que antes. Ya la palabra no nos conmueve. Ya el Señor Jesús no nos conmueve. Nos conmueve nuestro placer, nuestro gusto, nuestras ganas de hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es que tal vez, si ahora evocamos a Jesús y le decimos al Señor la razón por la que nos comprometemos, no sé si es que somos niños caprichosos de nuestra religión o queremos jugar al aquí y al afuera, al dentro y al fuera, al estar dentro de la iglesia y estar fuera de ella. Os hemos tocado la flauta y no habéis cantado. Se invita al otro coro a cantar primero una canción de fiesta, de boda, y no reaccionan. Se trata de una invitación a la danza. Os hemos entonado endesas, es decir, cantos para llorar, y no habéis llorado. Se invita al coro a cantar un canto fúnebre, quiere decir, pero tampoco reaccionan. Es como una invitación de duelo. Esta, llamémosle así, manera irónica de poder decir Jesús cuál es la situación que se está viviendo, hay una idea a la danza y a la invitación fúnebre. Cuando esto pasa, la reacción normal es la pregunta más básica que puede surgir. Bueno, ¿y entonces ustedes qué es lo que quieren? ¿Y ustedes qué es lo que quieren? Jesús les hace caer en cuenta a sus oyentes que con sus intransigencias, con su incapacidad de dar el salto de la fe, son todavía más infantiles que esos niños. Es verdad, nos hemos vuelto infantiles de la fe. Ay no, que a esa hora yo no puedo. Ay no, que ese día yo no puedo. Pero tiene pata de chucho, ¿no? Todos los días y todo va por un lado y va por otro. Pero a la palabra hay que buscarle hora y día. Qué infantiles somos de verdad. Qué infantiles nos ha provocado una actitud infantil la pandemia. Nos ha vuelto niñitos de la fe. No podemos tragar cosas fuertes de la fe. Solo podemos tomar leche.
La pandemia nos volvió niños y no adultos de la fe. No aceptamos la voluntad de Dios. Queremos vivir aceptando mis caprichitos. Esas cosas que me gustan, que se hagan a mi manera, a mi modo, a mi forma de ser. No aceptamos tampoco la libertad de Dios, la apertura de Dios y el carácter festivo de seguir a Jesús. Sin embargo, mis hermanos, queda claro que la actitud negativa de la generación de los tiempos de Juan Bautista y de Jesús no impidieron de ninguna manera que el plan de Dios se cumpla, porque, como dice más bien literalmente en la traducción griega, decía, a la sabiduría le han hecho justicia todos sus hijos. Es decir, repito, es decir, que hay personas, así sean realmente pocas, que son y que tienen una actitud extraordinaria de fe. Y que estas personas, incluso las más sencillas, echan para adelante el nuevo plan de salvación de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque la diferencia está en lo que la primera lectura de hoy nos recordaba. Ese pasaje tan conocido, tan bonito de San Pablo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. El amor que lo soporta todo, que todo lo conoce, que todo lo ve. El amor que es capaz de cambiar absolutamente todo en la vida. El amor que rompe todas las barreras. El amor que es la razón fundamental por la que todo es diferente. El amor que es comprensivo. El amor que es servicial, que no tiene envidia. El amor que no presume, que ni se engríe. El amor que no es mal educado, que no es egoísta, que no se irrita, que no lleva cuenta del mal, que no se alegra de la injusticia, sino que goza en la verdad. Eso, el amor. ¿Cómo dejar de ser nosotros los caprichosos de la pandemia? ¿Cómo dejar de ser nosotros los caprichositos de la pandemia? Que ahora queremos que la palabra se acomode a mis gustos, amando. Amemos a Jesús. No soy yo, no es Jesús más bien que se debe de acomodar a mí, soy yo que me debo de acomodar a Jesús. No es la iglesia que se va a acomodar a tus caprichos, soy yo que me acomodo a los conceptos y al trabajo de la iglesia. Por eso, pidámosle al Señor hoy en esta Eucaristía que me ayude a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que mi decisión de seguir a Jesús sea radical, sea clara, sea absoluta. Que yo no siga a Jesús con medias tintas en mi vida. Que si yo me he comprometido con Jesús, que no ponga la mano en el arado y voltee a ver para atrás. Que si tú quieres servir, que lo demuestres. Pero no le des las medias tintas a Dios. Que Dios nunca acepta un poco de nosotros. Dios acepta la totalidad de nuestra vida. A Dios no se le da la basura de nuestra existencia. A Dios le damos lo mejor de nosotros. A Dios no le damos el poquito tiempo que tenemos.
A Dios hay que darle todo el tiempo, incluso el tiempo en el que se trabaja. Porque si ese tiempo en el que se trabaja tú lo pones en las manos del Señor, si tú oras al comenzar el trabajo y cuando terminas tu trabajo, si tú te detienes en los diversos momentos de tu vida y santificas tu tiempo, entonces estás ofreciendo lo mejor de ti al Señor. Pero si solo te acuerdas de Dios cuando lo necesitas, entonces, ¿qué es lo que le damos al Señor? Démosle lo mejor, ofrezcámosle lo mejor. Y les invito a ustedes, y es invitación para mí mismo, quitemos estos caprichitos de la pandemia y seamos sinceros en el seguimiento al Señor. Seamos auténticos. O lo damos todo al Señor o nos quedamos en el mundo. Así sea. Amén.